Quiero en esta noche darle muchas gracias a Dios por lo que está haciendo con nosotros, por tantas caritas nuevas. Dios los bendiga. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Señor lo guarde y lo bendiga. Bienvenido a este lugar. Quiero tomar su palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice así, en el nombre de Jesús. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Hasta cuándo? Tenemos chance de decir, bueno, ahora ya está, se terminó. ¿Hasta acá nomás? Hasta que Cristo vuelva. Pero ahí, me tengo que mantener santo y sin culpa. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo logro esto? Es tan difícil. Pero dice el verso 24. Y esta es la bendición y la gracia de Dios. ¿Qué dice? Dios hará que esto suceda. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dice, porque aquel que los llama es. Porque aquel que nos llamó, Él es el que nos pide esto, pero ¿quién lo va a hacer que nosotros vivamos? Si dice, mantengamos sin culpa hasta que nuestro Señor vuelva. Que la culpa no llegue a nuestro corazón. Él dice, Él va a lograr que esto suceda. Esto es gracia. Porque este mensaje, si no tenemos el verso 24, nos terminamos culpando, llenando de juicio y sin esperanza. ¿Se entiende? Porque usted lee el verso 23, dice que ahora que Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo, su espíritu, alma y cuerpo, no deja margen de nada, dice, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Verdad? Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es Él. Es fiel, ¿sí? Es fiel. Bendito es Dios. En esto nos gozamos. Cuando hemos descubierto esta palabra, se nos cambió el panorama que teníamos antes. Ese panorama legalista, ese panorama de juicio, ese panorama que tal vez era para que el pastor te dé y no es que, bueno, acá no te dan, no. Acá lo que es te enseñan la palabra de Dios y la gracia, la transformación que Dios puede hacer en nosotros, porque lo sabemos que Dios transforma nuestro corazón. Un día éramos así y fuimos transformados en nueva criatura. Dijimos, no es lo mismo que el Señor nos restaure a que el Señor nos transforme, ¿verdad? Restaurar es arreglar, acondicionar algo y que parezca nuevo, pero sigue siendo el mismo. Eso es restaurar. Usted puede arreglar un auto, lo pinta y quedó un auto nuevo. ¿Ves? Qué bárbaro, qué auto nuevo, pero es el mismo. Pero transformar es pasar de un lugar a otro de forma. Es cambiar, es ser diferente, es nacer de nuevo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora nos dice el Señor que tenemos una humanidad compuesta por 3 partes. ¿Se dio cuenta? Dice que es espíritu, alma y cuerpo. Si una de estas áreas está desequilibrada, nunca vamos a poder sentirnos completos. Si una de estas áreas no está equilibrada,
no nos podemos sentir completos. Siempre vamos a renguear en la vida. Tenemos un lado que es la psiquis o el alma, donde están nuestras emociones. Dice que todos amamos, todos odiamos, todos sentimos, tenemos sentimientos de todo tipo. Y dice la Biblia que tiene que ser santificado eso. ¿Vio que dijo así? Que eso tiene que ser santificado. Ahora hemos malinterpretado la palabra santo. La mayoría de los religiosos. La mayoría de los que asisten a una iglesia o a un templo, ya sea evangélico, católico, testigo de Jehová, mormón, lo que sea, han interpretado que santo es perfecto, que es bueno, que es algo puro, que es algo intachable, algo que no tiene detalle. Santo, muchos dicen, yo no soy ningún santito, pero estoy acá gracias al Señor. ¿Ha escuchado eso? Yo lo he escuchado. Dice, hermano, bueno, sabemos que no somos santos, que todos somos pecadores. Se dice así. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿No dice que somos santos? ¿Sí? ¿Somos santos o no? ¿A quién fue escrito esto? ¿No fue a los santos de Tesalónica? Eso eran porque eran derechitos, no eran como nosotros. Eran hombres y personas, hombres y mujeres, tal cual como somos nosotros, pero habían nacido otra vez por la palabra, por el Espíritu. Ahora, santo significa ser apartado, consagrado, para un uso específico. Santo es ser apartado, consagrado para un uso específico, o sea, algo que está destinado para eso. Esa mesa, podemos decir, la podemos santificar. ¿Para qué? Para que tenga arriba esa cajita. Y nadie la usa para comer, porque esa es la mesa de la cajita. ¿Verdad? Entonces está consagrada para ese trabajo. Yo no me la puedo llevar a mi casa o llevar de camping, ya que es chiquita, me la cargo arriba del techo del auto y me la llevo. No. Habían cosas santas en el templo y en el tabernáculo del Señor. Estaba la menorá, el candelabro de los 7 brazos y habían un montón de cosas. A nadie se le ocurría decir, che, se me terminaron las velas, voy a ir a buscar el candelabro y me lo voy a llevar a mi carpa. ¿Por qué? Porque podía ser ejecutado por hereje, por sacrílego, sacar el candelabro de ahí. ¿Por qué? Porque era santo, tenía un uso exclusivo. ¿Qué le pasó al rey que usó los vasos del templo, el rey babilónico, que hizo traer los vasos que habían traído de Jerusalén y los usó para que tomen él y sus príncipes, porque eran de oro? Dice, vamos a tomar vino en esos vasos. Y tomó, y al rato el Señor puso una mano que escribió en la pared y dijo, Mene, mene, tekel uparsin, tekel uparsin, que significa pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Dios se enojó porque usaron y tomaron lo que un día había sido consagrado a Jehová. Ahora, en este tiempo, dice la Biblia que nosotros tenemos que consagrar nuestra alma. ¿Vio? Lo vengo trayendo de allá para entender de que dice la Biblia, y todo vuestro ser, vuestro espíritu, alma y cuerpo, en una palabra, sea apartado, sea consagrado para un uso específico, para Dios. Dice, porque, y vivan sin culpa, ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Pero esto, ¿quién lo va a hacer? Dios. Pero yo, dice, tengo que disponer de mi corazón y de mi voluntad, consagrarme para el Señor. Aunque Dios estará completando lo que yo no pueda hacer. Dios estará trayendo refugio, estará trayendo esa fortaleza. ¿Por qué? Porque el Señor va a pelear mis batallas desde dentro mío. Eso nunca lo habíamos entendido. Pensábamos que el Señor nos ayudaba en nuestras debilidades. Pero la Biblia dice que Él está, ¿dónde? Dentro nuestro.
Él no me ayuda. Él lo hace por mí. Es muy distinto cuando yo le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame con esto, Señor. Ayúdame con este examen. Ayúdame con esta prueba. Ayúdame con este trabajo. Ayúdame con este hombre. Ayúdame con esta mujer. Pero el Señor no te ayuda. Él pelea por ti y Él vive dentro tuyo. Por eso Él puedes tener victoria en todas las cosas. Y Cristo vive contigo y en ti. Alguien decía, si cuando dices al Señor, ayúdame, le estás diciendo, yo puedo, solamente me hace falta un poquito nomás de ayuda, un empujón, pero déjame a mí que yo puedo. Eso es decirle al Señor, ayúdame. El Señor no te ayuda, el Señor quiere hacerlo por nosotros. Por eso dice, ¿quién hará que nosotros vivamos sin culpa? ¿Quién puede vivir sin culpa hoy, sin Cristo? Lejos del Señor. Nadie. Pero nosotros sí podemos. ¿Por qué? Porque lo hace ¿quién? Dios. Ahora, nuestro ser, primero nuestra alma, tenemos que consagrarla. Nuestras emociones, cómo nos decidimos, cómo amamos, cómo disfrutamos de la vida, cómo celebramos, cómo festejamos, todo lo que hacemos, tenemos que consagrarlo al Señor. Y Él hará que nosotros vivamos sin culpa. Y luego dice que el no ser santo en esta área me lleva a vivir mis sentimientos a mi manera. Y algo que una de las mayores equivocaciones es respecto al amor. ¿No es verdad esto? A lo que hemos entendido, a lo que el mundo nos ha enseñado sobre el amor. La Biblia dice que hay un amor para nosotros. Y hay un amor sobre todas las distintas maneras de amar. Ese amor superior que habla 1 Corintios 13, del 4, por ejemplo, en adelante, habla de lo que es el amor de Dios y el carácter de Dios a través de su amor. Pero a nosotros se nos fue dado un amor. Por ejemplo, entre los esposos, el amor eros, que se alimenta del amado y de la amada. Se alimenta ese amor. El amor de Dios no necesita porque es un amor que todo lo llena. Pero las demás maneras de amar, el amor filial, el amor entre amigos, fraternal, entre hermanos, y aún y mayormente el amor eros, que es el amor atractivo entre un hombre y una mujer, que se convierte en matrimonio acá como los chicos. Ese amor se alimenta, chicos, muchachos. Hay que alimentar esa llama. Hay que alimentarlo, porque si no ese amor se muere. Por eso que el Señor dice que eso, ahí está nuestra alma y nosotros tenemos que vivir para nuestro amado, para nuestra amada. Nos damos en casamiento o nos dimos en casamiento. No es que yo me casé para que Él me venga a ser feliz o para que ella venga a completarme. No, yo me di. ¿No dice así la Biblia? Se dieron en matrimonio. Yo me di para que esa persona sea feliz, para que mi amado completarlo, para que sea feliz. Y Él, si Él piensa lo mismo hacia mí, no puede fallar. No puede fallar. ¿Verdad? ¿Y quién nos ayuda? El amor de Dios, que todo lo llena. Sí, lo mismo, el amor familiar, el amor entre hermanos, amigos. Dice que ese amor hay que alimentarlo también. El amor de amigos, amo mucho a mi amigo, pero si mi amigo no se juega por mí en el momento preciso, ¿verdad? Deja de ser mi amigo, o lo tengo allá, aunque me siga doliendo, ¿verdad? ¿O no? Los humanos somos así. ¿Sabe cuál es el amor que más se parece al amor de Dios? El amor de mamá. Ese amor lo soporta todo. Ese amor aguanta desprecios, aguanta palabrotas, aguanta todo. Ese amor lo aguanta todo, aunque digan, me cansé, me hartaron, listo, que se vayan, pero un pedazo de su corazón se va.
ese amor no se apaga. El amor de mamá. Y dice la Biblia así, la madre que te dio a luz nunca te va a abandonar, menos yo, dice el Señor. Mire qué grande, mi mamita me amaba. Está con el Señor. ¿Cuánto más me ama Dios? Por eso, vivan y sean santos en todo vuestro ser. ¿Pero quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Cuando el Señor le dijo, y está escrito en la Biblia, vete y no peques más. ¿Yo qué dice así? A la mujer adúltera. ¿Sabe que eso no está en el original? Vete y no peques más. Eso alguien lo agregó, muy bien intencionado tal vez, pero se lo puso ahí. Eso es agregar. Jesús nunca le dijo eso a la mujer. Nunca le dijo, no peques más, porque él no había ido a la cruz para morir por ella y pagar la culpa de sus pecados y borrarla de toda iniquidad. No le podía poner una carga a esa mujer que no peque si él no había vencido al pecado por ella. Solo la perdonó y le dijo, yo no te condeno. A eso sí está escrito. Vete, yo no te condeno. Yo tampoco te condeno. Y alguien le agregó, esto está muy light acá. No peques más, le puso. ¿Ve? El hombre le ha metido sus ganchos, sus garras a la escritura bíblica, pero en los últimos tiempos, las últimas versiones, mayormente después del 1960 para acá. Sí, hermano, en la Reina Valera se registran 14 errores garrafales que te cambian la doctrina y el mensaje de la gracia. Te lo cambian. Por eso tenemos que entender y leer la palabra y asistir a estas enseñanzas de discipulado para que estas dudas salgan de nosotros. Se ha predicado sobre esto. Vete y no peques más. ¿Cómo podía decirle Jesús si quién vino a solucionar el problema del pecado? Cristo en la cruz. Él vino a pagar el precio por esa mujer. Solamente le sacó su carga de culpa, porque ella se sentía morir por lo que había hecho y dijo, hasta acá se terminó mi vida. Y él dijo, yo no te condeno. Anda tranquila. Sí. Y el hombre dijo, no peques más. No podía hacer eso. Y nadie puede hacer eso, porque el Señor vino a solucionar estas cosas. Por eso dice, ¿quién puede santificar todo nuestro ser? Él lo hará. Bendito Dios, para siempre. Él lo hará. Es la gracia del Señor. Luego viene la parte biológica, que dice que es nuestro cuerpo físico. También debe ser santificado para el Señor. ¿Y qué es eso? Apartado, consagrado para ser usado por el Señor, para que yo esté dispuesto y en condiciones para pararme de mi cama, de mi silla, de mi lugar y poder servir al Señor. Porque a veces, bueno, todos tenemos sentimientos en nuestro cuerpo también. Dice que es hambre, frío, calor, cansancio. Nuestro cuerpo se cansa. Nuestro cuerpo tiene hambre, pero cuando no lo consagramos al Señor, todas estas necesidades se van al extremo. Y cuando se va al extremo, empezamos a deteriorar nuestro cuerpo. Yo le he mandado azúcar a este cuerpo a lo loco. Hoy me andan pegando en las manos, me vigilan para que no le ponga azúcar, que le ponga y no mucho azúcar, y trata de hacer esto, y que eso no, y ya comiste, y ya tomaste, y así ando. Ajá, me había olvidado, digo yo, pero el Señor dice, santifica tu cuerpo. Santifica tu cuerpo. Y cuando dice el cansancio, que también el cansancio es una necesidad del cuerpo, pero cuando lo pasamos de reposo, nos volvemos vagos, ociosos. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Dios nos enseña a vivir.
Y dijimos, cuando Dios no está en estas áreas, nos desequilibramos, echa a perder todo. Pero después viene, dice, armamos en esta casita de 3 lados, porque ¿cuánto tiene? Dijimos, espíritu, alma y cuerpo. Son 3 lados, ¿verdad? Entonces podríamos hacer así. Espíritu o no, vamos a decir, alma, cuerpo, pero hay una base que sostiene los 2 lados. ¿Y sabe cuál es? El espíritu. Cuando el espíritu no está bien, entonces las otras 2 lados no están bien y no pueden estar nunca bien. Porque si el espíritu no está en comunión con aquel que lo creó, está lejos del Señor. Y todo está mal. Y nada sirve. Mire, la palabra del Señor dice que el Señor puso en nosotros un sentimiento que no tienen los animales. Dice que sabemos que vamos a morir, ¿verdad? No sabemos eso, que no somos eternos, que algún día nos guardarán en un estuche de madera y nos van a llevar a la tierrita. Con mucha suerte, si nuestros deudos tienen plata, nos llevarán a un nicho, pero no. Una nena lloraba, dice, dejamos al abuelito ahí, y claro, ella sentía que iba a quedar solito, era un nicho, no fue a tierra, pero igual ese lugar frío, y ahí queda el hombre guardado a perpetuidad. Y eso lo sabemos, pero los animales no lo saben. Dios no se los dio, ellos no saben que van a morir. Ellos viven su día y su presente, pero el hombre sabe que un día va a pasar y que un día va a dejar de existir. Todos sabemos. ¿Y sabe qué más? Dios dice que Él puso eternidad en el hombre. En el libro de Eclesiastés, vamos a ver, por ejemplo, dice, Génesis 2:7, vamos a ir primero ahí. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto lo vimos la vez pasada. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juntó polvo y hizo una figura de polvo. Muchos dicen barro. ¿Dónde dice que es barro? ¿Usó agua para formar al hombre? Claro, porque nosotros no podemos formar de polvo porque necesitamos una liga que es el agua para que poder hacerlo. Pero a Dios no le hace falta eso. Dice que el Señor lo convirtió en polvo y cuando se muere, ¿qué se vuelve? Polvo. Algo que incluso el viento se lo lleva. Eso es el hombre. Pero esto, dice el Señor, que esto lo juntó con el soplo. Él sopló sobre la nariz un espíritu sobre el hombre. Y ese soplo de vida, dice, hizo nacer un alma viviente. Y esa alma, el Señor puso eternidad en esa alma, que nunca más va a morir. Y el hombre lo sabe o lo presiente, que es eterno, que hay eternidad. Dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 3:11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón del hombre, dice, el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El Señor puso eternidad en el hombre. Estamos hablando de la base del alma y del cuerpo, ¿verdad? Dice que el Señor lo hizo eterno y puso eternidad en el hombre. Ahora, muchos dicen que cuando se mueran van a ir al cielo. Y al cielo van a ir los que creen en Cristo. Y es solo por el Señor, no es por otra cosa. Pero muchos decimos, le mando besitos a la abuelita y que me ayude desde el cielo. Resulta que la viejita tiraba las cartas y tenía altares a los demonios por todos lados. No digo todas las abuelitas, pero hay algunas. Pero que mi abuelita me ayude desde el más allá. Que mi papito, que mi hermano, que mi amigo. Hay una foto en este barrio donde aparece uno con 2 9 milímetros así
Y los familiares dicen, otro angelito que nos cuida desde el cielo. Hermanos, nos reímos, pero hay gente que lo cree. Y manda besitos al cielo. El Señor dijo que solo puede ir por medio de Cristo y cambiar la base de todo, del alma y del cuerpo, que es el espíritu. No se puede ir por otro medio, no hay forma. No podemos comprar, no podemos alquilar, no podemos negociar. Esto no se negocia, esto es por medio de Cristo. Entonces, otros piensan que se van a reencarnar. Y aunque a usted le parezca, hay algunos que dicen, sí, me voy a reencarnar, quizás en una planta, en un bichito. Si me reencarno, que sea, ojalá, en una vaca, no sé, en cualquier cosa, dicen. Ignorantes. Porque el Señor dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Nadie tiene la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la vida, la manera de vivir soy yo. Yo soy el único camino que te puede llevar a Dios, el Padre, el Creador, la fuente de todas las cosas. Yo, dijo el Señor, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Eso fue escrito y quedó escrito y salió de la boca de Jesús. Y esta parte es la base del hombre, lo espiritual. Si esto no está fundado en Cristo, va a fracasar. Y sabe, lo digo incluso para los que viven y vienen mucho tiempo a una iglesia. Y mayormente para nosotros, hermanos. Porque a veces hemos sido enseñados bajo leyes, legalismo, bajo muchas cosas. Y hemos cerrado el camino. Hemos creído que es por lo que yo hago o por lo que yo deje de hacer. Es por mí. Hace unos días escuchaban y tenemos que esforzarnos para ganar nuestra salvación. Lo escuchaba y me asombraba, digo, tanto tiempo, hermano amado. Y seguimos hablando lo mismo. No es por lo que el hombre hace. La salvación de Dios fue centrada en Cristo, no en nosotros. No acabamos de leer que dice que tenemos que vivir, dice, sin culpa. Pero aclara el verso 24, pero esto lo hará ¿quién? Dios. De lo contrario, no se puede, nadie puede, nunca pudo, por más que te vistas de lo que vistas o dejes de hacer o te enclaustres en una montaña donde no veas a nadie y allí trates de vivir una vida sin pecar. El Señor, aún en este barrio, el Señor va a mostrarle lo que es vivir sin pecar por medio de Cristo. Y ese es el evangelio, que Él quiebra el poder del pecado que hay sobre nosotros. No se trata de que el Señor nos perdona. Bueno, si pecamos y seguimos pecando, el Señor dice que el Señor vino a tratar el problema del pecado. Y el Señor puede hacerte vivir por encima del poder del pecado porque pierde fuerza en nosotros. Hemos dicho, si quieres pecar vas a tener que pasar y voltear muchas leyes y querer hacerlo, porque ya no estás obligado ni es algo que te va a provocar como una adicción como era antes, porque es el que es libre y nace de nuevo, ahora dice que es libre del poder del pecado. ¿Y cómo se logra esto? Esta base espiritual, volver a una relación con Dios en la forma correcta, como lo dice la Biblia, que Él nos puso en la relación correcta con el Señor por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que sucede eso? La Biblia dice en Mateo capítulo 7, 24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Y quién es sabio? Dijimos la otra vez. El que acumula conocimiento, no el muy vivo. Algunos pueden decir, bueno, yo estoy afuera porque no tengo muchas luces. Pero el sabio e inteligente son dos cosas diferentes. Sabio es el que aprende. Tuve compañeros que no sabían leer, no sabían escribir.
pero estuvieron casi 40 años en una máquina y sabían que ese botón era para esto, el otro para esto, el otro para esto, y se apagaba. Eso había que ir a tocar aquella alarma y tocaba esto y metían las manos en un PLC y hacían todo, 40 años haciendo el mismo trabajo, se habían vuelto y decían, no, pero ¿qué pasó? No está todo parado. Bueno, esperalo que venga este hombre, que él lo sabe. Él sabía, ahora lo sacabas de ahí o le cambiabas una cosa, listo, lo mataste. Porque tal vez la inteligencia no lo acompañaba, pero sí la sabiduría, sabía hacer su trabajo. Y cuando nosotros aprendemos del Señor, somos sabios, dice el Señor. Y sabio es acumular conocimiento, es aprender del que sabe, del inteligente que descubre, que discierne, que puede descifrar enigmas. Ese es el inteligente. Y el sabio es el que aprende de ese y acumula conocimiento y retiene sabiduría. ¿Se entiende? Por eso la Biblia dice que todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suben las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Eso lo dijo Jesús después de predicar el Sermón del Monte. Dice, si alguno hace todas las cosas, para esto tiene que tomarse el tiempo de leer Mateo 5 en adelante y va a entender lo que dijo el Señor en esta palabra. Que si ustedes hacen esto, entonces les voy a comparar a un hombre sabio. Ahora, ¿y el que no hace esto? El que vive su vida lejos de lo espiritual, el que no ha nacido de nuevo. ¿Sabe lo que le pasa? Dice el libro de Ageo, capítulo 1, versos 5 al 8. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. ¿A cuánto les está pasando? Les pasó esto, ¿verdad? Y si usted dice, no sé qué hago en la plata, no sé qué se me va, tengo tantos problemas. Agarro un pesito y se me rompe el auto. Agarro una moneda y bueno, la heladera se rompió. No anda más en lavarropa. El chico se enfermó. No, me apareció una cuenta y me llegó y dice, si no paga en 3 días le cortamos o pasará a legales. Y vos decís, siempre bajo la torniqueta. Por eso dice, miren lo que les está pasando. Y Ageo le hablaba a una nación que había dejado a Dios. Y eran todos hijos de Dios. Creían todos en el Señor, pero habían dejado lo de Dios. Era ellos primero y después Dios, si quedaba tiempo. Era el remanente que había vuelto de Babilonia a reconstruir la ciudad de Dios. Se ocuparon de sus casas, pero la casa de Dios estaba desierta. Entonces era como en ese tiempo, darle la espalda a Dios. Eso se ha aplicado hoy, vamos a construirnos. No, hoy el Señor nos ha mandado a construir templo. ¿Quién es el templo? Nosotros somos los templos del Dios viviente, el Espíritu Santo. Este es el templo. Por eso yo tengo que cuidar, apartar mi vida para el Señor. Miren lo que les está pasando. Desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿No le ha pasado eso? Mete ese platita y de repente le busca y no está más. Y lo único que el dedo le toca en la pierna. Ay, le corre un frío por el... Y resulta que se cayó en el otro, en el ruedo del pantalón abajo. Y ahí lo encontró. ¡Qué alegría! A mí me ha pasado una vez, me metí la mano en la campera y no estaba. Se me enfrió hasta la columna. Y era que estaba roto el agujero, pero se fue por el forro de la campera y había estado atrás. ¡Qué alegría, hermano! Pero dice que hay gente que vive así.
Hay gente que vive así. ¿Por qué? Porque ha descuidado la base de su ser, que es el espíritu, que es lo espiritual. Estando bien esa parte, su relación matrimonial, su relación de noviazgo, su relación sentimental, va a estar bien. Su relación con su familia, en su trabajo va a estar bien si usted cuida la parte espiritual. Su físico va a gozar de buena salud, va a estar bien, aunque tenga algunos achaques, pero va a estar movible. No lo van a tener que llevar, va a estar movible. Claro, pero tiene que estar bien la base de una casa para que se sostenga. ¿Qué tiene que estar? Claro, y es el espíritu. Todo vuestro ser sea guardado y sea santificado. Dice primero, espíritu. ¿Por qué lo pone en primer lugar? Porque de ahí se sostiene lo demás. Entonces estaba armando la base, espíritu, alma, que es lo que sigue, y cuerpo. Tiene que ser guardado, dice la versión vieja, irreprensible. Y esto dice, sin culpa, hasta que el Señor vuelva. ¿Y esto quién lo hará? El Señor. Pero por eso yo tengo que disponer. Ahora, dice que esta gente echaban plata en bolsillos con agujeros. Dice, comían y no se saciaban. Nunca. Siempre faltaban 5 para el peso. Siempre, en todo lo que hacían. ¿Verdad? ¿Cuántos hay que dicen? No, si llueven, seguro que a mí me... Bueno, tantos dichos que hay. Es como caer en medio del mar. ¿Nunca se soñó? Caer en medio del mar desorientado porque usted mira para allá, agua. Para el otro lado, agua. Y es todo parejito, no es que el mar tiene una loma. Usted mira para allá, para todos lados, agua, no sabe ni para dónde hay tierra, no sabe para nada. Y lo único que espera es que venga un bicho que se lo coma de abajo. Y no ve para abajo, no ve nada. Estar esperando solo la misericordia de Dios. Así es el que no tiene a Cristo. Y así es el incluso que está en un templo, no se han contado con esta bendición, porque mucho voy a la iglesia, pero tengo 1000 problemas. Es porque no has nacido de nuevo. Tu vida y tu base espiritual no está fundada en la roca, que es Cristo. Lo has fundado sobre el legalismo, sobre el hacer cosas, sobre el dejar de hacer cosas, sobre el portarte bien, sobre el tratar de hacer esto, sobre el tratar de buscar esto, pero es Cristo el que llena todas las cosas. Y con esto termino, hubo un religioso que le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar a este reino? ¿Qué tengo que hacer? En medio de la noche, Jesús le dijo, de cierto te digo, dice la palabra en el libro de Juan 3:5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie, cuando dice el Señor nadie, ni el pastor, ni el obispo, nadie, y él era un religioso maestro de Israel. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu, si no naces de nuevo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nadie puede entrar. Le dijo, no puedes entrar. Y le argumentó, ¿pero acaso que tengo que nacer, meterme al vientre de mi mamá para nacer otra vez? Mira, Nicodemo, me imagino al Señor diciéndolo, porque imaginar es meditar en la palabra. Y me imagino así que el Señor le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, la segunda vez no puedes ver. Ni siquiera puedes ver. Ni siquiera te puedes dar cuenta. Primero, no puedes entrar de una. Y segundo, ni siquiera lo puedes ver. Ahí está la puerta.
si no naces de nuevo, ni siquiera puedes encontrar la puerta. Vivir una vida religiosa es lo más fastidioso que hay. ¿O no, hermano? Sí, lleno de reglas, lleno de condiciones. Si te portas mal, disciplinas, y todo eso es religión. Vivir la nueva vida en Cristo es que Cristo viva dentro de mí, despertarte por la mañana y decirle gracias, Señor, por este nuevo día. Aquí estoy, Señor. Necesitas algo. Cuenta conmigo, soy tu siervo. Soy tu aprendiz, Señor. Quiero todos los días vivir la vida de Cristo. Esa es la base de la vida, es la base espiritual. Si no arrancamos por ahí, nada se produce. Puedo venir a la iglesia, asistir a todos los estudios, pero si no nazco de nuevo mediante el agua y el Espíritu, no puedo entrar. No puedo ver nada de lo de Dios en mi vida genuino obrando en mi corazón. No lo puedo dimensionar, no lo puedo disfrutar. Y algunos, sí, pero yo me bauticé cuando era chico, yo ya me bauticé como 3 veces. Hermano, el Señor nos ha enseñado en este último tiempo que el bautismo te hace nacer de nuevo de verdad cuando entiendes esto. Y el Señor me ha mostrado que muchos demonios, espíritus inmundos salen de los cuerpos cuando entran con fe en el agua. Y son liberados. Y hay una nueva vida. Y comienza algo nuevo a experimentar. Esa es la base de lo espiritual de tu vida. Si no tienes eso, estás jugando a la religión. Y el Señor viene pronto. El Señor vuelve. No es un juego. Lo que hiciste, bueno, ya lo hiciste. Haz algo genuino. Nicodemo había sido circuncidado y había sido formado y criado en todas las costumbres y las formas de llegar al Dios de Israel bajo las leyes de Moisés. Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Maestro de maestros en Israel. Le dijo, ¿no sabes esto? ¿Tú que eres un maestro? ¿Esto no lo puedes entender? ¿Cómo es esto que tengo que nacer? Sí, ¿esto te lo tengo que explicar? ¿No eres un maestro? Le dijo el Señor. Había aprendido letra, pero el espíritu no lo tenía. Nacer de nuevo es vivir sobre el poder del pecado. Mire, Romanos capítulo 6, verso 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Esto se nos había escapado. Lo predicamos toda la vida, pero no lo habíamos experimentado. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Muchos dicen con Él. No, ¿cómo? Él, como fue Él. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, verso 6, estoy leyendo, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y el pecado, que dice, perdió fuerza en nosotros porque ya no nos domina. No estamos bajo el poder. ¿Se ha sentido así alguna vez? Hablan los que hace muchos años o ya conocen a Cristo. Yo digo, lo he experimentado en este último tiempo. Pero siempre peleé con mis debilidades, pensando que, bueno, todos somos pecadores. Y el Señor vino a los pecadores. Claro, vino a los pecadores, pero a solucionar mi problema del pecado y hacerme libre del pecado. A vivir una vida no de apariencia, a vivir una vida genuina para ser libre de una vez y para siempre del pecado. Dice que el que conoce a Cristo ya no peca. Lo dice Primera de Juan.
Pero esto alguien dijo, es una herejía hablar estas cosas. Nadie puede vivir así. Pero dice la Biblia que el pecado pierde fuerza en nosotros. Y podemos, sí se puede, vivir una vida libre. Lo que dijo el Señor, manténganse sin culpa. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. ¿Y esto quién lo hará? Dios. Nosotros no podemos, pero Él sí puede. Dice el verso 6, el 7, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. ¿Vio? Y el 8, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él cuando nos muramos. Porque eso se nos ha enseñado más allá del sol. ¿Cuándo es que viviremos? Dice, dado que morimos con Cristo, sabemos que también vamos a vivir la verdadera vida. ¿Cuándo? Ahora. Vamos a vivir y hacer luz a los demás. Somos luz, somos sal, que vamos a impactar a la gente, pero si vivimos los mismos problemas que ellos, si luchamos con las mismas infidelidades, ¿a quién podemos? Si alguien va a decir, ¿qué habla vos y te pasa lo mismo que me pasa a mí? Ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que nadie puede hacer. Eso es lo que no puede hacer la religión. Eso no lo puede hacer nadie, ninguna secta, ninguna hermandad. No, Cristo es el único que puede hacer que viva por encima del poder del pecado. Sí, hermano. Y de eso es el Evangelio que está y que el Señor vino a traer, el verdadero Evangelio. No un mejoramiento de tu vida, sino nacer de nuevo, aún siendo viejo, lleno de muchas costumbres y malas costumbres. Dice que el Señor nos hace nacer de nuevo. Y no necesitamos irnos lejos para comenzar una nueva vida. Podemos empezar esa nueva vida en mi familia, entre mis hijos, junto a mi esposa, junto a mis hermanos, junto a mis padres. Ellos pueden ver la transformación de Dios en mi corazón y que es de raíz. Y como digo siempre, a un hermano le dijeron, ¿qué te dan yuyo ahí? ¿Qué está venido? No te enojas, no sos como antes. El Señor entra en ese corazón y esa vida cambia de verdad. Ese es el Evangelio. No es un mejoramiento, es una vida nueva. Jesús dijo, debes nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Segunda de Corintios, eso lo sabemos de memoria. Segunda de Corintios 5, 17. En la antigua versión Reina Valera dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No dice así? En la versión NTV. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Ahora, ¿por qué lo dice eso la Biblia? Porque está escrito y lo recitamos y lo aprendemos de memoria, de la escuelita. Porque eso es lo que sucede. Eso es el Evangelio. ¿Lo quieren? Yo lo quiero. Y yo lo obtuve cuando nací de nuevo. A este viejo no lo ibas a cambiar nunca. Un viejo que era artista para disimular. Venir peleando en el auto y bajarse y sonreír a todo y al mejor. Cristo tiene que transformar mi corazón y aún lo sigue transformando. Pero que cambie nuestra vida. ¿Y cuándo lo hace el Señor? En el cimiento. ¿Y dónde están los cimientos de esta casa? Abajo, no los ves, pero sobre ellos se sostiene esa pared. Si esos cimientos están débiles o mal hechos, ¿qué hace esa pared? Se raja toda y cae al suelo. El cimiento es lo que no ves. Y Dios trata cuando nadie te ve, cuando estás solito. Ahí comienza el Señor a tratar a tu vida y te va haciendo otra vez. Y es una construcción paso a paso. Pero es Dios transformando el corazón del ser humano. Esto lo hace con el religioso, en todo. Bendito es Dios. Podemos
comenzar otra vez la base de nuestra persona, que es el espíritu, lo que se relaciona con Dios. Que en el hombre pecador está muerto, pero cuando venimos a Cristo, dice que resucita, vive otra vez. Viene la vida, ese espíritu, y ahora ese hombre o esa mujer puede comunicarse con su Creador, su Dios. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. En mi trabajo, en la escuela, en el hogar, en todo lugar. Nuestra vida tiene que cambiar. No podemos mejorar, sino cambiar, ser otra persona. Esta es la base de tu ser que va a equilibrar todo, que es lo espiritual. Entonces ahí vamos a tener una construcción bien hecha. ¿Sí? Nuestra alma, nuestro cuerpo, si está bien lo espiritual, está todo bien. Oramos al Señor, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a entender cuánto te necesitamos, Señor. Aún, Señor, que sepamos y conozcamos la Biblia desde niños, pero conocerte a ti es lo más importante. Los hombres, cuando se encontraron contigo, ya siendo pecadores o religiosos, nunca volvieron a ser los mismos. Nunca. Y aquel que te despreció, tampoco su corazón volvió a ser el mismo, porque había rechazado la fuente de la vida, como lo fue Caifás, como lo fue Pilato, como lo fueron tantos que te conocieron de primera y no te aceptaron. Su vida no volvió a ser la misma y murieron muy mal. Murieron terriblemente. El hombre, cuando se encuentra contigo, nunca puede ser igual su vida, para bien o para mal, pero no volverá a ser nunca igual. Por eso es la oportunidad que tenemos hoy de recibirte, de conocerte, de arreglar la base de nuestra persona, que es el espíritu, es lo que se relaciona contigo, es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Padre, entra a nuestra vida a través de Jesucristo, tu Hijo, y transforma y cambia nuestro corazón en una nueva criatura. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, mi amado Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.